La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. 오늘 은혜 받고 성취된 하나님의 말씀은 마태복음 18장 15절에서 22절 말씀입니다. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si los oyeren a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pierden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí está yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para darnos el mensaje con el título El camino del perdón, la sanidad y la restauración. 신동윤 전도사님께서 나오셔서 용서, 치유와 회복의 통로라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. Bueno, tuvimos un poquito tardanzas por el sistema, pero gracias a Dios podemos entregar el culto en este momento. Amén. Ya pudimos restaurar. Por eso siempre nosotros tenemos que estar atentos, orando por el culto, ¿sí? Porque Satanás, este tiempo es el que más odia. Satanás no quiere que entreguemos el culto. Por eso nosotros siempre tenemos que estar atentos, despiertos, para poder entregar este culto a nuestro Señor. Amén. Es muy importante, ¿sí? Vamos a confesar confesión de fe todos juntos. Vamos a confesar confesión de fe todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Así que hoy, con esta confesión, vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado o con las hermanas. Vean los ojos, porque es una vez al domingo vemos los ojos de los creyentes compañeros. Y diga conmigo, tengamos el corazón de perdonar con el amor de Jesucristo. Tengamos el corazón de perdonar con el amor de Jesucristo. Amén. Tengamos el corazón de perdonar con el amor de Jesucristo. Amén. Si en este momento, si hay algunos que tienen odio de los creyentes que están sentados al lado, quiero que desde este momento dejen y perdonen todo lo que estaban odiando a esa persona. Amén. Con esta palabra, hoy voy a dar la palabra con el título El camino del perdón, la sanidad y la restauración. El camino del perdón, la sanidad y la restauración. Acá vamos a leer Mateo capítulo 18, 15 al 22. Nosotros todos los domingos estamos mirando el libro Mateo. Pero una de las características de este libro Mateo que estamos mirando los domingos es que están hablando específicamente, está explicando y está hablando sobre el ministerio del reino de los cielos.
está hablando del misterio del reino de los cielos. ¿Qué hay en el reino? Está explicando qué es reino de los cielos. Y Jesús, haciendo su primer ministerio, comenzó empezando con la palabra de, como ustedes ya saben, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la primera palabra que hizo su primer ministerio oficial. Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En este momento también nos está hablando. Tenemos que arrepentirnos porque ya está llegando al reino de los cielos. Amén. Por eso le dije, si tiene algún odio a alguna persona, a otras personas, ustedes quiero que sea un tiempo de perdonar. ¿Sí? Y también a través del libro Mateo está hablando la palabra del sermón del monte, que nos habló las bienaventuranzas, y por las diferentes parábolas nos habló cómo tenemos que vivir en estas tierras siendo como un pueblo del reino de los cielos. Nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra, pero nosotros en verdad, los creyentes que están sentados en este lugar son los creyentes, son los pueblos del reino de los cielos. Amén. O sea, los pasaportes de ustedes no es pasaporte peruano, venezolana, de ecuatoriana, hondureño, de mexicano, de argentino. No es pasaporte coreano. Nuestro pasaporte en verdad nuestro pasaporte es el reino de los cielos. Amén. Solamente estamos viviendo un poco tiempo en esta tierra y nos enseña entonces cómo tenemos que vivir en esta tierra que es tan corto tiempo. Y la razón de que nos habla este misterio del reino de los cielos es para que nosotros estemos practicando. Mientras cuando vivimos en esta tierra, quiere que nosotros vivamos para practicar en nuestro futuro que vamos a vivir en el reino de los cielos. Amén. Y también nos enfatiza que nosotros no solo después de la muerte tenemos la entrada del reino de los cielos, sino nosotros está hablando que es muy importante vivir en esta tierra aunque vivamos en esta tierra, tenemos que vivir como pueblo del reino de los cielos, ¿sí? Como si este mundo ya estaríamos viviendo como el reino de los cielos. Por eso si vemos en el capítulo de hoy, nos enfatiza que tener una vida de perdón, que es muy importante para ser el pueblo del reino de los cielos. Entonces, la palabra perdonar, esto es lo que al principio nos saludamos, perdonar. Esta palabra está hablando, según el capítulo de hoy, que es muy importante para ser el pueblo del reino de los cielos. Es muy importante para ser el ciudadano, para tener la ciudadanía del reino de los cielos. Pero como ustedes ya saben, tener una vida de perdonar a alguien, tener una vida de perdón, no es fácil. No es fácil como la palabra. Porque si tenemos que perdonar a alguien, quiere decir que nosotros por esa persona recibimos una herida o recibimos malas palabras o tenemos una relación muy incómoda. ¿Por qué? Por eso nosotros es muy difícil perdonar a esa persona porque esa persona me hirió, me hizo daño, me hizo lastimar, me hirió. Entonces es muy difícil de perdonar a esa persona. Porque por esa persona sufrimos, ¿sí? Por esa persona sufrimos, tuvimos tiempo de sufrimiento. Por eso es difícil. Pero ¿qué está diciendo hoy? La palabra de Dios está hablando que nosotros tenemos que sobrepasar todo eso. Aunque no es fácil, aunque es costoso, pero está diciendo que tenemos que sobrepasar esto. Nuestro pensamiento, nuestro nivel.
Pero, ¿qué pasa nosotros? Nosotros, en vez de perdonar, ¿qué es lo que hacemos? Queremos vengar. Queremos vengar a esa persona. Quiero devolver, quiero pagarle todo lo que me ha hecho él. Quiero devolver igual lo que yo sufrí por esa persona. Y estamos llenos del pensamiento, ¿sí? Queremos vengar. Por eso, estas heridas que ha recibido, queremos devolver todo. Pero ustedes lo que tienen que saber es que esto es la naturaleza del hombre. No es solamente ustedes, sino todas las personas que pecamos del campo Génesis 3. Todos tenemos este problema y nosotros damos heridas y recibimos heridas y no perdonamos. Esto es la naturaleza del hombre. Y también podemos ver que muchas personas dice, en su boca dice, sí, yo te perdono, pero realmente en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, diciendo en el momento yo te perdono, está lleno de con el odio, lleno de matar a esa persona. Todavía en su cuerpo tiene resentimiento, enojo, furia por esa persona. Yo digo, sí, yo te perdono, pero por adentro te voy a matar. Algún día te voy a vengar todos los daños que me hiciste. Por eso, la gente es muy fácil hablar con la palabra, pero en su corazón es diferente con lo que hablamos y con lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos ese corazón? Al final, nosotros queremos que esa persona que reconozca su error. Nunca yo tengo la culpa, no tengo error yo. Siempre el opuesto es el que equivoca, el opuesto es el que daña a mí, el opuesto tiene toda la culpa. Pero yo soy un santo, nunca hago nada. Por eso muchas personas quieren escuchar de su opuesto que le diga, perdón, si yo soy el culpable, yo hice mal. Pero entre los dos quieren escuchar eso y nunca puede ser uno. Y por eso siempre van a estar peleándose, hablando, dañando, haciendo resentir. Como esto, no es fácil tener una vida de perdón. Hablar es fácil. Hoy también ustedes dijeron, tengamos una vida de perdonar, ¿sí? Con el amor de Jesucristo. Pero esto por la palabra es fácil, pero ya en el acto. Sí, imagínense, el creyente que está al lado le insulta de la nada, bla, bla, bla. ¿Ustedes qué van a decir? Sí, yo te perdono con el amor de Jesucristo. No. ¿Qué te pasa? Boom, boom, ¿no? Eso es la realidad. Pero Jesús, a través de la palabra de hoy, nos está hablando que tenemos que sobrepasar todo esto. ¿Pueden sobrepasar eso? Amén. Si las personas que sobrepasan todo eso del perdón, esto es ser una imagen verdadera de ser un hijo de Dios. Amén. Nosotros decimos, soy hijo de Dios, somos hijo de Dios. Pero si ni siquiera podemos perdonar esa persona que está al lado mío, no somos verdaderos hijos de Dios. Estamos mintiendo, estamos engañando, ¿sí? Así que es muy importante tener la restauración de perdonar. Amén. ¿Por qué entonces hoy está transmitiendo este mensaje de perdón? ¿Por qué? A través de la palabra perdón. Parece que es sencillo, corto, perdón, pero en esta palabra tiene una sorpresa, fuerza sorprendente esta palabra perdonar. Tiene un poder sorprendente esta palabra de perdonar. Parece que es común, pero tiene un poder muy grande. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, quiero que encuentre verdaderamente el poder del perdón y que puedan tener evidencia de disfrutar la sanidad y la restauración. Amén. Punto 1 es
perdón que restaura la vida. Perdón que restaura la vida. Vamos a leer todo junto. Mateo capítulo 15, capítulo 18, versículo 15 hasta el 17. Leemos todo juntos, ¿sí? Es muy importante siempre leer la palabra juntos. Aunque ustedes están puestos su mascarilla, veo todo, quién lee, quién no lee. Así que leemos juntos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicanos. Amén. ¿Qué está diciendo? Esta palabra no es simplemente que tenemos que dar castigo a esas personas que levantan problemas en la comunidad de la iglesia. No quiere decir que castiguemos a ese maldito que arma problemas en la iglesia. Tampoco, esta palabra no quiere decir tampoco que está hablando que al reprender 3 veces, al decir 3 veces el error de él, al decir 3 veces el error de él, si no me escucha y no reconoce su error, que lo echen de la iglesia. Tampoco quiere decir eso. El núcleo de la palabra que leímos, esta palabra es que en la comunidad de la iglesia, si alguien comete algún error, comete algún delito, y levantan algún problema, en vez de insultar y hablar mal de esa persona, quiere que nosotros ayudemos hasta el final para que esa alma tenga restauración correcta con Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? En vez de hablar mal de esas personas, quiere que nosotros ayudemos hasta el final. Ayudar hasta el final. Amén. Nosotros siempre tenemos que ver con el punto de vista de salvar. La iglesia, este lugar, es un lugar para salvar las almas. Amén. No matar. Pero, por eso ustedes ven, cuando vienen a la iglesia, no vengan con el corazón, hoy voy a matar a esa persona con la palabra. Porque yo, lo que siento yo siempre, hay muchas personas que dicen así, escuchamos la palabra, pero esa palabra que yo recibí la gracia, todo pertenece a esa persona. Yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Y cuando recibimos la palabra dice, sí, esa persona hoy tiene que escuchar esta palabra porque él es muy duro y nunca perdona a nadie. Es solo esta palabra se dedica para él, pero para mí no. Yo soy generosa, yo soy bueno, ¿sí? Yo siempre soy santo, le ayudo todo. No, eso está equivocadísimo. El opuesto piensa lo mismo mirando a ustedes. Amén. Por eso ustedes tienen que salvar siempre, ¿sí? Desde hoy quiero que ustedes salven. Aunque digan una cosa, hablen bien. Ejemplo, Alexa, dígale a Chino, estás muy lindo hoy. Oye, está muy lindo porque viniste a la iglesia conmigo, ¿sí? Así que eso, entonces Chino cuando escucha, ¿qué se va a hacer? Esa maldita me trajo a la iglesia. No. Dice, va a decir, por gracia Alexa puede escuchar la palabra de Dios hoy. Por eso nosotros siempre hablando cosas buenas para salvar. Entonces, ¿qué pasa? Salvo yo primero. Al decir buena palabra al opuesto, primero salvo yo y salvo al opuesto también. Por eso es muy importante. Por eso nuestro interés siempre tiene que estar en salvar las almas, salvar las vidas. Amén. Es muy importante un alma. Eso es lo que vimos la semana pasada. Si vemos en la comunidad de la iglesia, todos somos diferentes. En la iglesia, ¿sabe? Hoy el pastor también habló. ¿Sabe por qué en la iglesia hay tantas palabras malas
y palabra que insulta a otra persona, porque este es el único lugar de la comunidad donde se reúnen todas diferentes personas de Corea, de todo el mundo. Más nosotros, más todavía, este culto en español, tenemos el idioma español, pero es el lugar donde se reúnen de todos diferentes países de Latinoamérica. Tiene la misma palabra, pero tenemos todas diferentes culturas. Todos tenemos diferente crecimiento, ¿sí? Tenemos diferentes costumbres. Entonces, ¿cómo van a ser uno? ¿Entienden? Es algo obvio que vamos a ser diferente. En verdad, hoy dijo el pastor, la palabra comunidad es un lugar donde se reúne entre amigos que coinciden sus ideas. Es una reunión donde hacen una comunidad de primarias, o es una comunidad donde se juntan los amigos que coinciden sus ideas y su pensamiento. Pero la iglesia es el único lugar que no coincide nada. Danilo y Lius tienen diferentes pensamientos. ¿Por qué? Parecen iguales, pero uno es hondureño, otro es venezolano. Entonces, ese problema seguro vamos a tener en la iglesia. Por eso ustedes no tienen que sentir mal cuando uno habla, ¿sí? Porque a veces nosotros muchas veces nos confundimos. Al tener diferente cultura, al decir una palabra, nosotros entendemos, lo malinterpretamos y sentimos mal por esa persona. Alguna persona habla con la fuerza, pero lo recibe con heridas y con muchas heridas en su corazón. Pero ustedes espero que no sean engañados. ¿Por qué? Porque eso es todo la estrategia de Satanás. Es el engaño de Satanás. Amén. Satanás lo utiliza muy bien esta situación y no nos deja ser uno en comunidad de la iglesia. Satanás nos hace dividir todo. Por eso ustedes venir aquí un domingo es la gracia de Dios. Si no es la gracia de Dios, no podemos estar sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Si vemos en el versículo 15 dice, 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice la palabra comienza así, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Esto quiere decir que no está hablando en tercera persona, sino está hablando personal, mío. Si alguien, que dice, si alguien, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, contra mí, no estoy mirando de tercera persona, sino es entre tú y yo. Si alguien peca contra mí, ¿qué harían ustedes? Si hablando más fácil quiere decir que tenemos que hacer cuando una persona me hace daño, me da la herida, sufrimiento, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué harían? Ustedes le devuelven el doble, el triple. O por ahí, teniendo el corazón de Jesús, lo perdonan. ¿Qué harían ustedes? Pero la mayoría de los hombres le devuelven más de lo que ha recibido de las heridas de esa persona. Pero Jesús hoy en el capítulo está diciendo que nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que tener enemigos. Amén. No tenemos que dejar enemigos nunca. Siempre tenemos que tener la unicidad, ser uno en Cristo. Amén. Entonces yo quiero preguntar a ustedes, en este momento ustedes, ¿hay personas incómodas en este lugar? ¿Hay personas que odian este lugar? Seguramente. Yo también tengo gente que odio en este lugar. Pero parece que hablé mal. No, aquí no, aquí al lado. Pero
quiero que ustedes en este momento, si hay alguien que está incómodo por esa persona, si está resentido con esa persona, quiero que tenga un tiempo de restauración escuchando la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Tener la incomodidad quiere decir que no coincide con esas personas, no está de acuerdo de esa persona, tiene odio, tiene ganas de pelear con esa persona. Por eso, pero lo que tiene que saber ustedes es que si nosotros enojamos con furia en nuestros corazones, lo primero que daña es yo mismo. ¿Sí? Si nosotros tenemos enojo de esa persona, el primer persona que dañamos somos nosotros. Por eso ustedes, quiero que no se dañen, ¿sí? Quiero que perdonen, que amen. En Proverbios 19:11 dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto de ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes dejan su furia, su enojo, y cuando le perdonan, primeramente, vivo yo primero, ¿sí? Y después, viviendo yo, podemos salvar a nuestros opuestos. Amén. Como esto, el perdón tiene el poder de la restauración, de reconciliación torcida con las personas. Ya saben, ahora perdonar. Perdón tiene el poder de la restauración entre las relaciones de hombres. Amén. En este momento también hay muchas personas que sufren y tienen dolor de problemas entre matrimonios, entre hermanos, entre familias, entre los padres o entre los amigos. Pero ustedes, quiero que acuérdense una cosa en esta palabra, que el perdón tiene el poder de la restauración de la relación. Amén. Quiero que ustedes ya saben este misterio. Así que quiero, si hay alguna persona que está sufriendo en estos problemas, si alguien conocido está teniendo mala relación con otras personas, quiero que vayan a decir, ¿sí? Que perdones con el amor de Jesucristo. Entonces va a vivir él primero y va a vivir el opuesto. Amén. Y nosotros justamente, ¿cuál es? Justamente la relación de Jesucristo en la cruz es un símbolo representativo que nosotros podemos ver. Del perdón, Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Nos perdonó totalmente nuestro pecado muriéndose en la cruz y solucionó todos los problemas. Amén. Por eso tenemos la restauración y reconciliación con nuestro Dios. Amén. Si no era Jesucristo, si no moría Jesucristo, si no hubiera resucitado, nosotros no podemos estar de vuelta con Dios. Como esto, siendo un hijo de Dios, nosotros tenemos que tener una vida de perdón. Amén. Y en la Biblia salen muchos personajes. Hay muchas personas. José también. Los hermanos lo vendieron a Egipto como esclavo, pero él perdonó a sus hermanos. Si vemos David también toda su vida fue perseguido por el rey Saúl, quería matar a David, pero David perdonó al rey Saúl, teniendo oportunidad para matar. Y también vea a Esteban, cuando la gente lo mataron en piedra, muriéndose, oró diciendo así en Hechos 7:60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ustedes mirando a Esteban, ¿qué piensan? ¿Ustedes pueden hacer esto? A ustedes le están tirando piedra y están muriéndose ustedes. Y están orar por él. El que me tiró piedra decir, no le eches culpas a ellos, ¿sí?
Esto es el amor de perdón verdadero. Todos los personajes de la Biblia pudieron hacer esto porque ellos conocían el amor de Jesucristo. Amén. Estos son los personajes experimentados del verdadero amor de Jesucristo en la cruz. Amén. Y a través de esta muerte de Esteban, ¿qué es lo que pasó? Regresó el apóstol Pablo, tuvo un cambio grande y hizo muchos movimientos del evangelismo. Ustedes conocen todo apóstol Pablo. Él pudo regresar y pudo ser un evangelista de testificar hasta el fin de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de esta muerte de Esteban pudo cambiarse así. Amén. Como esto, el perdón hace un camino grande de la restauración de vida. Amén. Ustedes también quiero que experimenten. Vean ustedes, perdonando a una persona, esa persona cómo se cambia. Oro para todos los creyentes del culto en español. Quiero que tengan la restauración a través de Jesucristo en la cruz, y cada lugar es donde vayan, que se levante la obra de salvar la vida y de levantar la restauración y la sanidad. Amén. Donde vayan ustedes se tiene que levantar la restauración del perdón y de la sanidad. Amén. No hacer más conflicto. No sean una persona, están en paz y van ustedes, se arma el problema, sino al revés. Donde hay problemas y heridas, y ustedes tienen que ir y tienen que hacerlo levantar la sanidad y la restauración. Amén. Punto 2 es perdón que no dejamos el límite. Vamos a leer Mateo capítulo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Jesús, cuando estaba enseñando sobre el perdón, y aparece Pedro y le hace esta pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dice, hasta 7. Aquí Pedro está hablando un poquito con valentía, con fuerza, porque hablando así, él pensó que iba a ser felicitado por Jesús. Porque en esa época la ley judía, los rabinos, le enseñaban que tenía que perdonar por lo menos 3 veces, pero Pedro, sabiendo eso, le dice: yo le voy a perdonar entonces hasta 7 veces. Y él esperaba que le felicite Jesús. Si la ley es 3 veces, perdonar 3 veces tampoco es fácil, pero está diciendo: yo voy a perdonar 7 veces. Pero Jesús le responde, dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No solo 7 veces, sino 70 veces 7. 7 veces 70. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no tenemos que tener límite de perdonar a las personas, ¿sí? No hay que limitar a perdonar a una persona. Quiere decir que no tenemos que tener condición para perdonar a otras personas. Amén. Sino, hasta último, nosotros tenemos que perdonar. Amén. No sean: bueno, hoy escuché la palabra, por lo menos voy a perdonar 2 veces, 7 veces. Cuenta, perdoné 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la 8ª dice: ya no aguanto más. No, sino, no quiere decir esto, ¿sí? Ustedes tienen que perdonar ilimitadamente, ¿sí? Eternamente hasta morir. Esto es el perdón verdadero que está hablando Jesucristo. Amén. Este es el verdadero amor. Y ustedes, entonces, más después de este hecho, está saliendo una parábola que está dando Jesús. ¿Y cuál es la parábola? Había un deudor que debía 10.000 talentos a un rey. Un deudor le debía 10.000 talentos. Ese momento, un talento equivalía, era una ganancia de trabajar 6.000 días.
O sea, más o menos, es un talento es para trabajar 20 años. Para ganar un talento tenía que trabajar 20 años más o menos. Y entonces ustedes hagan cálculo, le debían 10.000 talentos. 20 días, digo, 20 años por 10.000, ¿cuánto es? Es imposible. Aunque viva hasta cuántos años, más de 100 años, es imposible para ganar ese dinero y devolver. Y entonces, pero lo sorprendente es que el rey sintió una lástima por el deudor y le perdona total del importe que le debía. Le perdona todo, pero mientras este deudor sale con la alegría porque le perdonó toda la deuda, 10.000 talentos, y estaba saliendo, encuentra un compañero que ese compañero le debía 100 denarios. 100 denarios. Para ustedes que tengan en cuenta cuánto es 100 denarios, ese momento, un denario era un salario del día. Un denario. El otro era talento, ¿sí? Un denario era un salario de un día. Y entonces, al deber 100 denarios, quiere decir, es un dinero de ganar 100, de trabajo de 100 días. Pero, ¿qué pasó? Este deudor que fue perdonado 10.000 talentos, le dice a su compañero, devuélvame mis 100 denarios, si no, te voy a meter cárcel. No puedo devolver. Y entonces, ¿él qué hizo? Lo metió, lo denunció y lo metió en el cárcel. Y entonces otros compañeros que estaban mirando esa imagen, va al rey y le dice, ese deudor que te debía 10.000 denarios, 10.000 talentos, recién no le perdonó al que le debía 10.000 denarios. Y entonces el rey se enoja, lo llama, lo mete al cárcel. Lo mete en cárcel y le dice, hasta que devuelva los 10.000 talentos, no vas a salir de aquí. Ustedes vean, él fue perdonado 10.000 talentos, pero no puede perdonar los 100 denarios, que ni siquiera ni un porcentaje es de lo que debía, que es de lo que perdonó el rey. Y después de esta palabra Jesús le dice, vamos a leer Mateo 18:35, todos juntos. Mateo 18:35, leemos todos juntos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. ¿Qué dice? Si no perdonan ustedes, yo tampoco voy a perdonar a ustedes. ¿Qué quiere decir? Los 10.000 talentos significa el pecado que nos perdonó nuestro Dios, que es el pecado que nos solucionó, que no podíamos solucionar con nuestra fuerza, que es la salvación. Obtuvimos la salvación, ¿sí? Y los 100 denarios son las heridas, enojo, furia, odios que recibimos en este mundo. ¿Qué quiere decir? En una palabra, nosotros somos perdonados a nuestro Dios. Los 10.000 talentos nos dio la vida eterna. Teníamos que morir eternamente en el infierno, pero Dios nos salvó sin condición, nos perdonó sin límite, sin costos, sin límite, ¿sí? Pero nosotros quienes somos endeudados a nuestro Dios, perdonados a nuestro Dios, pero no podemos perdonar a nuestros amigos, a nuestros compañeros que están al lado, que me hablan un poquito mal, ya me enojo, no te hablo nunca más, ya no hablo más, ¿sí? Pero nosotros sí fuimos perdonados por Dios, pero no podemos perdonar ni siquiera una palabra. Nosotros tenemos que verificar, ¿sí? Quiero que la característica más grande del Evangelio está en perdón, ¿sí? Nosotros decimos Evangelio, pero el núcleo más grande del Evangelio es perdón. Todo empieza desde el perdón. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:32 dijo así: antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonaos uno a otro como Dios también os perdonado a vosotros en Cristo. Amén. Perdonar y recibir el perdón
Esto es el Evangelio. Amén. Nosotros podemos equivocar, no somos perfectos. ¿Sí? Si somos perfectos, y el pastor dijo, si esa persona no es un pecador, si es un hombre perfecto, él está mintiendo. Porque ni una persona podemos ser perfectos. Todos tenemos defectos, errores. Pero abrazarle con amor, perdonar y recibir el perdón. Esto es una convivencia de los cristianos y esto es el Evangelio. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que siempre estén en una vida centralizada en Cristo y que puedan salvar perdonando unos a otros y que tengan una vida de verdadero Evangelio. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir su mensaje, su palabra en el español. Señor, háganos tener en nuestro corazón de poder perdonar todas las relaciones malos y que podamos tener la restauración a través de Jesucristo en la cruz y que podamos vivir como ampliador del Evangelio. Y también háganos no limitar nuestro límite de perdonar y que podamos salvar todo con el amor de Jesucristo en la cruz. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.